Buenos días a todos. Como veis, estoy en el salón de actos donde normalmente realizamos las charlas científicas del CICA. Desafortunadamente, pues la situación no lo aconseja, así que vamos a seguir haciendo las charlas de forma telemática y hoy tenemos a una investigadora especial, María Fernández Sánchez Goñi. Yo no la voy a presentar, la va a presentar la profesora Luisa Santos Fidalgo. Y antes de empezar con la charla de hoy, os voy a recordar un par de cosas. Primero de todo, que la profesora María Fernández Sánchez González, Goñi, ha permitido que la charla sea grabada, así que la vamos a grabar, va a ser grabada. La pondremos a la disposición de todo el mundo después en un canal de YouTube que habilitaremos, ¿de acuerdo? Cuando acabe la conferencia, si queréis hacer preguntas, utilizad la mano, como siempre, y recordaros la próxima charla, la próxima conferencia va a ser el día 18 de noviembre, es un miércoles a las 12:30, la dará Jonathan Dawson de la Universidad de Southampton. Va a hablar sobre aplicaciones de las arcillas a tejidos tisulares y a biomateriales. Pero bueno, os dejo entonces en manos de Luisa, de la profesora Luisa Santos Fidalgo. Adelante. Vale, pues muchas gracias, Jaime. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la Comisión de Actividades del CICA por la decisión de aceptar la propuesta de invitar a María Fernanda Sánchez Goñi. Bueno, es para mí un orgullo presentaros a María Fernanda. María Fernanda es catedrática en la Universidad de Burdeos, responsable y directora del Grupo de Paleoclimatología y Paleoambientes Marinos, y en su extenso currículum, que ya habéis puesto vosotros un resumen, figuran pues multitud de becas, premios, otras consideraciones internacionales, dirección de tesis doctorales, trabajos de investigación o participación en proyectos, importantísimos proyectos internacionales y campañas de investigación. Además, se ha ganado el reconocimiento de la comunidad científica internacional, como demuestran sus invitaciones a participar en numerosas reuniones y congresos internacionales, desde Estados Unidos, Canadá, China, Corea, pasando por México, Colombia, Austria, Alemania, etcétera, etcétera, incluyendo, por supuesto, a Francia y a España. O la presentación de más de 150 comunicaciones a congresos, simposios y workshops, y la participación en la organización en muchos de ellos. Además de una extensa producción científica en las revistas internacionales más prestigiosas y de mayor índice de impacto. Bueno, en la parte que a mí me toca, más personal, tengo que añadir que he tenido la suerte de compartir con ella unas cuantas semanas de trabajo y unos cuantos fines de semana de ocio también. Y he podido comprobar su enorme capacidad de trabajo y esfuerzo que la ha llevado a destacar siendo mujer y en un país como Francia, superando con éxito todas las barreras que se encontró en su camino. Pero hay otro título más valioso que tiene María Fernanda y que no figura en su currículum porque no conceden ni las universidades ni los índices de impacto, y es el de buena persona. Y ese título también lo tiene María Fernanda. Gracias, María, por ser como eres y por dedicarnos hoy un poquito de tu tiempo. Muchísimas gracias, Luisa. Bueno, me han salido las lágrimas, o sea que, bueno, me voy a calmar un poco. Venga. Y voy a empezar. Bueno, yo también primeramente quiero agradecer a Luisa Santos y a CICA por haberme invitado a dar esta charla y también a Gemma Valero por la organización tan eficiente del evento. Para mí realmente es un placer poder dar esta charla, aunque me hubiera gustado estar menos sola y estar en el salón de actos de CICA. Quiero compartir con vosotros justamente los resultados de mi investigación de hace más de 30 años, que sobre todo se ha focalizado en la comprensión del sistema climático natural
sin ninguna influencia antrópica, es decir, en realidad el clima del pasado, su historia. Pero para empezar me gustaría definir lo que es el clima. El clima, no me pasa la diapositiva. A ver, ¿estás compartiendo pantalla? Perdón, a ver, espera, no, a ver, espera. A ver, abajo tiene que aparecer la foto de... Ahora, ya está. Justo. Muy bien, vale. sí. Bueno, entonces primero quiero definir el clima. El clima no es el tiempo que hace hoy o que va a hacer mañana. El clima es la suma de fenómenos meteorológicos que caracteriza el estado medio de la atmósfera. La temperatura, la precipitación, la concentración de gases de efecto invernadero. Y este estado medio es durante una media de 30 años. Es un periodo arbitrario. Se podía haber elegido 25 o 35, pero se ha elegido 30 años. Pero también, bueno, sabéis que el clima es diferente según las regiones. ¿Y esto por qué? Pues porque el clima está controlado por la insolación. ¿Qué es la insolación? La insolación es la cantidad de energía que la Tierra recibe del Sol por unidad de superficie según la latitud y la estación. Sabemos que en las zonas altas, en los polos, los rayos solares llegan con una cierta inclinación, lo que hace que se esparcen en una superficie muy ancha y a cada punto llega una insolación relativamente baja. Esto no ocurre en el Ecuador. Los rayos solares llegan con una dirección perpendicular y van a impactar a una pequeña superficie y entonces cada punto va a recibir mucha energía solar. Al final lo que ocurre es que el Ecuador tiene un surplus de calor y los polos, sin embargo, un déficit de calor. Y esta asimetría entre las latitudes bajas y las latitudes altas está compensada por las corrientes oceánicas y los vientos que van a redistribuir el calor por todo el planeta y, por supuesto, del Ecuador a los polos. El ejemplo es que tenemos ahora en nuestra región, el Atlántico Norte, es la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es solamente una pequeña parte de lo que llamamos la circulación termoalina. Esta circulación termoalina se inicia en el Golfo de México, que tiene un surplus de calor, y este surplus de calor produce aguas oceánicas de superficie cálidas, cargadas en sal y asociadas a una gran humedad. Esta corriente de superficie se va a dirigir hacia el norte y hacia el este debido a la fuerza de Coriolis. Yendo hacia el norte y hacia el este va a encontrar masas de agua más frías, se va a enfriar y se va a densificar. Y en los mares nórdicos se hunde. Y hundiéndose lo que hace es liberar calor y humedad hacia la atmósfera de las latitudes altas del hemisferio norte y en particular en los mares nórdicos y entonces en Europa del Norte. Este agua fría que veis en azul en la diapositiva va a atravesar el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Océano Pacífico y en este último va a encontrar unas montañas submarinas muy altas que van a empujar esta corriente de fondo fría hacia la superficie y donde hay aguas más calientes y se va a calentar. Lo que hace es hacer un bucle y va de nuevo a atravesar todos los océanos para llegar de nuevo al Golfo de México, al cual va a añadir incluso más calor. Esta circulación termoalina tarda más o menos 1000 años en realizar todo el recorrido y es como una cinta transportadora de calor. Y en inglés se le llama la Meridional Overturning Circulation, la MOC, o si nos referimos al Océano Atlántico sería la Atlantic Meridional Overturning Circulation. Bien, quizás aparecerán en alguna diapositiva AMOC y así sabéis lo que es.
¿Qué ocurre? Que este transporte de calor origina también una asimetría entre el lado este y el lado oeste del Atlántico Norte, porque veis que el calor va más hacia Europa que hacia Norteamérica. Esto se traduce en una distribución de organismos marinos característica, como por ejemplo en el caso del foraminífero polar Neogloboquadrina Pachyderma senestra, que, como veis, es un animal unicelular que vive en la superficie de los océanos, y veis que las grandes cantidades de ese foraminífero polar están a 70 grados en latitud en la parte este del Atlántico Norte, pero bastante más bajo, a 60 grados norte, en la parte oeste del Atlántico Norte. Esta misma asimetría en los ecosistemas se ve con la vegetación. Aquí veis, por ejemplo, que el bosque mediterráneo en la región mediterránea y bueno, la península ibérica, a la misma latitud coincide en América del Norte con un bosque templado. El bosque templado en Europa coincide con un bosque boreal, con coníferas en América del Norte, y la taiga o bosque boreal en Europa coincide con la tundra en América del Norte. Bueno, esto es la situación actual del clima y la distribución de los diferentes ecosistemas terrestres y marinos. Pero sabemos que hace 20.000 años hubo un máximo glaciar, que le llamamos el último máximo glaciar, porque ahora vivimos en un periodo interglaciar. Y, bueno, ¿por qué sabemos esto? Ahí es donde voy a empezar a daros una serie de indicios que se encuentran tanto en los sedimentos oceánicos, muchos en los sedimentos oceánicos y también en los archivos de hielo, que nos muestran cómo hemos podido reconstruir esta figura de un avance glaciar tan importante. En este último máximo glaciar, los casquetes polares llegaban hasta Nueva York y llegaban hasta Londres, y también los glaciares alpinos y de otras cordilleras montañosas estaban también mucho más desarrollados. Bueno, pues tengo que decir que los primeros indicios de esta acumulación de hielo en el pasado son debidos a un cazador en los Alpes, Jean Perrodin, que era un muy buen observador, y también a geólogos, por supuesto. ¿Qué observaron estas personas? Bueno, observaron que más bajo, o sea, que en las zonas bajas de los Alpes había una acumulación de piedras angulosas de diferentes tamaños, sin ninguna estructura o organización, y entonces vieron que en realidad debía de haber habido glaciares mucho más bajos, en posición mucho más baja que los que existían actualmente en los Alpes. ¿Qué ocurre? Que cuando neva mucho y hace frío, la nieve se acumula en las cimas de las montañas. Y cuando llega más o menos a 30 metros, van a empezar a avanzar e ir hacia abajo. Llega un momento en el cual van a ocupar una posición muy baja en la montaña y luego, con una época de calor, bueno, pues se va a fundir y van a dejar estas acumulaciones de piedra que se llaman morrenas. Estas piedras han sido arrancadas por el avance del glaciar e incorporadas en el hielo. Pero el glaciar, cuando avanza, también va a producir estrías en la superficie de las rocas que encuentra a su paso, y estas estrías son también indicios de avances glaciares, y además estas estrías dan la dirección del avance glaciar. Otros indicios son los bloques erráticos, que veis también en la diapositiva a la derecha, arriba. Estos bloques tienen una composición mineralógica que es muy distinta de las rocas que los rodean. Por lo tanto, han tenido que ser transportados por avances de hielo. Y finalmente también hay cortes estratigráficos en los cuales se ven
bueno, pues este tipo de rocas de diferentes tallas no bien organizadas, y también eso es un indicio de un avance glaciar. Con todas estas evidencias, Louis Agassiz, en 1837, pronunció su discurso de Neuchâtel, en Suiza, y luego publicó un libro en 1840, El estudio sobre los glaciares, y es aquí donde él propuso que los paisajes de extensas regiones de Europa habían sido moldeados en el pasado por enormes lenguas de hielo. Y es aquí donde la teoría de las edades glaciares nació. Es muy curioso porque Louis Agassiz era un especialista de los peces, pero cuando iba a reuniones de científicos había escuchado todas estas evidencias de avances glaciares y se apasionó por este tema de investigación. No obstante, realmente la sucesión, o sea, el conocimiento que ha habido en el pasado, una sucesión de ciclos glaciares, interglaciares, con una ciclicidad dominante, ha sido debido a los estudios de los sedimentos oceánicos, que han sido importantísimos. Como veis, a mediados del siglo XX, Cesare Emiliani va a analizar los foraminíferos, es decir, esos organismos unicelulares de los que ya os he hablado, y va a analizar la relación isotópica entre el oxígeno 18, el isótopo pesado del oxígeno, y el isótopo ligero, el oxígeno 16, del oxígeno que está en la molécula del carbonato cálcico. Estos foraminíferos están cubiertos por una concha de carbonato cálcico, y previas investigaciones habían mostrado que esta relación, este delta O18, los cambios en este delta O18 nos indican cambios en el volumen de hielo. Cuando hay un valor pesado de delta O18 estamos en un periodo glaciar, cuando tenemos un valor más ligero estamos en un periodo interglaciar. Esta técnica la desarrolló un poco más tarde Nick Shackleton y produjo por primera vez una curva en la cual se observan en los últimos 730.000 años, se observa una serie de oscilaciones entre los periodos interglaciares que veis hacia arriba, que coincide con un aumento del nivel marino, y los periodos glaciares hacia abajo, que coinciden con acumulación de hielo y periodos glaciares, y coinciden con una disminución del nivel del mar, porque el agua que se almacena en los casquetes polares viene de la evaporación del océano. Entonces aquí veis en los últimos 730.000 años una ciclicidad de época glaciar interglaciar de 100.000 años. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la Tierra ha estado sometida en el último millón de años a estas variaciones glaciares interglaciares? Bueno, pues la explicación de este fenómeno se lo debemos a un ingeniero serbio, Milutin Milankovic, que enunció en los años 20 la teoría astronómica de las edades glaciares. Es decir, tenemos estos cambios de periodo glaciar e interglaciar porque la distancia de la Tierra con respecto al Sol cambia a lo largo del tiempo. ¿Por qué esta distancia cambia? Porque la insolación, de la que ya os he hablado, depende, está controlada por 3 parámetros orbitales, que son la excentricidad, la oblicuidad y la precesión, que ellos mismos cambian con el tiempo. ¿Qué ocurre? Que cuando hay mayor distancia de la Tierra con respecto al Sol, hay una época glaciar y viceversa. Voy a definir estos 3 parámetros, son importantes para la comprensión de la respuesta climática.
Primeramente, la excentricidad. La excentricidad es la forma de la trayectoria de la Tierra cuando gira alrededor del Sol. Esta trayectoria puede ser más o menos circular. Cuando es circular, la Tierra está más cerca del Sol. Y esta ciclicidad es de 100.000 años. La oblicuidad es el grado de inclinación del eje de la Tierra con respecto al plano de la eclíptica, es decir, a esta trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Este grado de inclinación es un ángulo que no varía mucho, 2 grados, entre más o menos 24 y 26 grados, pero es lo que explica la estacionalidad y del clima, y sobre todo lo que explica es que cuando el eje de la Tierra está muy inclinado, los polos, tanto el norte como el sur, reciben una gran cantidad de energía. La ciclicidad de la oblicuidad es 41.000 años. Evidentemente, cuando los polos cuando el eje de la Tierra está más inclinado, también origina una época interglaciar si coincide con una trayectoria circular de la Tierra con respecto al Sol. El último parámetro es la precesión. Y la precesión es el movimiento de peonza que la Tierra tiene cuando gira alrededor de ella misma. Hay que saber que la Tierra no es completamente esférica, que tiene un Michelin en el ecuador y por eso gira como una peonza. Este giro hace que la dirección del eje de la Tierra cambie con el tiempo. Y cuando la dirección de este eje apunta hacia el Sol en verano, vamos a tener veranos muy cálidos, pero al contrario, inviernos más fríos. Entonces, esto produce una amplificación de la estacionalidad del clima. Y al contrario, cuando el eje de la Tierra está dirigido en invierno hacia el Sol, tendremos inviernos un poquitito templados, y veranos frescos. Bueno, pues la combinación de matemática de esos tres parámetros orbitales produce la curva que tenéis debajo de la diapositiva. Es una curva en la cual podéis ver déficit de energía en negro y que predice los periodos glaciares, y surplus de energía a 65 grados norte que indica que predice periodos interglaciares. Esta curva, que nos parece tan rudimentaria actualmente, bueno, pues le costó a Milankovitch 30 años. O sea, su vida la pasó haciendo cálculos matemáticos. Y como anécdota os puedo contar que estuvo prisionero en la Primera Guerra Mundial y que cuando salió de su celda, todas las paredes estaban llenas de fórmulas matemáticas. Aquí tenéis a la izquierda una curva de insolación que es, que es más o menos la de Milankovitch, puesta al día, vamos a decir, porque parece ser que había algunos errores en los cálculos. Y esta es la curva de la insolación de los últimos 600.000 años en junio y a 65 grados norte. ¿Por qué? A 65 porque es ahí donde se acumula el hielo. Y en junio porque es la insolación de verano, en junio, la que es importante para acumular o no el hielo. En invierno nieva mucho, pero si en verano hace calor, se va a fundir. O sea que el verano tiene que ser fresco para que no funda y para que se pueda acumular el hielo y entrar en un periodo glaciar. Veis al lado la comparación de la curva de insolación con la señal del delta O18 de las secuencias marinas, y veis que hay periodos hacia la derecha que son cálidos, interglaciares, y periodos hacia la izquierda que son glaciares. Y veis que los periodos interglaciares coinciden con máximos de insolación. Estos máximos de insolación que tienen una ciclicidad de 100.000 años.
Pero hay otras ciclicidades que son menos dominantes, que también podéis ver a 20.000 o si no también podéis ver a 40.000 años. Bien, esta idea de cambios climáticos lentos, graduales, entre periodos glaciares e interglaciares, con una ciclicidad de 100.000 años dominante para el último millón de años, ha sido cuestionada hace poco, vamos a decir, en los años 80. Y esta ciclicidad fue descubierta sobre todo para el último periodo glaciar, es decir, el periodo que va más o menos desde hace 90.000 años a 10.000 años, y que está entre el último interglaciar hace 130.000 años y nuestro interglaciar que ha comenzado a 11.700 años. ¿Cómo se descubrió esta variabilidad milenaria? Pues un investigador alemán trabajó en un sondeo recogido, un sondeo marino, recogido enfrente del norte de Irlanda, y aquí tenéis los porcentajes del foraminífero polar que os he enseñado antes, y se ve que en esta zona, a 60 grados norte, hay momentos en los cuales hay una gran cantidad de foraminíferos polares. Y veis que son situaciones como las que actualmente se encuentran a 70 grados norte. Por lo tanto, esta curva nos indica unos cambios de temperatura del agua de superficie muy importantes, alternados con periodos más cálidos. Pero veis que esto oscila con una ciclicidad de más o menos entre 1.000 y 2.000 años. Una ciclicidad que no puede ser explicada por los cambios de insolación, en principio. Al mismo tiempo, los investigadores trabajando sobre los sondeos de hielo, veis aquí la curva a la derecha de los sondeos de Groenlandia, también obtuvieron una curva que veis también se mueve mucho, oscila mucho, también con una ciclicidad de entre 1.000 y 2.000 años, que nos indica cambios en la temperatura de la atmósfera de Groenlandia. Aquí tenéis la misma curva, aquí veis un trozo de archivo glaciar, en el cual podéis ver que hay una estratigrafía, cada capa se acumula en un año, cada capa que veis ahí. Y, o sea, que los sondeos, que los archivos de hielo se pueden datar muy bien. Esta curva, que yo os he dicho antes que indica cambios en la temperatura de la atmósfera de Groenlandia, es también una curva de relación isotópica entre el oxígeno pesado y el oxígeno ligero, un delta O18. Pero en este caso es el oxígeno de la molécula de agua. Y esta ciclicidad es de 1.000 a 2.000 años, como os he dicho anteriormente, y estos ciclos se llaman ciclos de Dansgaard-Oeschger en honor a sus descubridores, un investigador suizo y un investigador danés. Si hacemos un zoom en un ciclo, calentamiento y enfriamiento, que veis en la parte derecha de la diapositiva, podéis ver que un ciclo de Dansgaard-Oeschger empieza con un calentamiento muy rápido. El calentamiento se produce en más o menos 20 años, o sea, es realmente muy rápido. Luego hay un enfriamiento progresivo y es una fase globalmente templada que se llama interestadio de Groenlandia, GI, Greenland Interstadial. Después hay un enfriamiento y este enfriamiento forma el estadio de Groenlandia, Greenland Stadial. El calentamiento es muy rápido, pero la fase climática dura más o menos entre 500 y 2.000 años.
Estos cambios de temperatura en Groenlandia son también enormes, son muy grandes, son entre 6 y 16 grados. Si pensamos que el calentamiento global ahora en Groenlandia, desde los años 60, es de más o menos 2 grados. Aquí la amplitud es entre 6 y 16 grados. El último periodo glaciar ha estado puntuado por estos cambios climáticos de una ciclicidad de 1000 a 2000 años, pero también ha habido una serie de acontecimientos que se llaman acontecimientos de Heinrich, en honor a su descubridor, que también han puntuado este último periodo glaciar. Son 6 acontecimientos, acontecimiento de Heinrich 6, 5, 4, 3, 2 y 1, y se caracteriza por unas descargas enormes de iceberg que provienen del casquete americano. ¿Cómo se ha observado esto? Se han deducido estas descargas de iceberg porque en los sedimentos finos hemipelógicos oceánicos se ha encontrado de manera repetida, en este caso 6 veces, se ha encontrado capas caracterizadas por sedimento grueso de carbonatos y cuarzo, que la única manera de llegar al océano es por los glaciares, por los iceberg. Es decir, que los casquetes, en un momento dado, el casquete polar se ha fragmentado y los iceberg han inundado el océano Atlántico, sobre todo en las latitudes entre más o menos 45 y 50 grados norte, como veis en la diapositiva. Estos acontecimientos de Heinrich están acompañados por una gran cantidad de foraminíferos polares, que veis en la diapositiva, y coinciden con fases frías en la temperatura de superficie. Bueno, ¿por qué ha habido estos cambios cíclicos de entre 1000 y 2000 años? No se sabe muy bien. La verdad es un debate todavía. Y en cuanto a los acontecimientos de Heinrich, hay varias hipótesis y yo os voy a dar dos. Una es que el casquete polar americano es víctima de su éxito, es decir, el hielo se acumula, se acumula, se acumula, y llega un momento en el que, bajo su peso y además por el calor telúrico de la tierra en la cual está apoyada, en la cual está el casquete polar está apoyado, se va a fundir y entonces va a tener un poco el efecto de un jabón en una jabonera. Va a deslizar este casquete americano y entonces entra en el océano y produce estos acontecimientos de Heinrich. Pero hay otra hipótesis que dice que no, que la descarga de iceberg es producida porque viene agua caliente de Antártida, pero agua caliente que está en la subsuperficie del océano. Y este agua caliente va a atacar el hielo que está en la plataforma continental, que como tiene una base marina es mucho más inestable que el hielo del continente. Bueno, estas razones, como os he dicho, está muy debatido el origen de esta variabilidad climática milenaria, rápida, y por lo tanto hay muchas tesis para muchos estudiantes todavía posibles de realizar. Bien, os he hablado del Atlántico Norte y de Groenlandia. Pero a nosotros lo que nos interesa también es saber el clima, qué es lo que pasa en Europa en particular, porque, bueno, vivimos en Europa. Y, ¿qué ocurre? Que cuando hay descargas de iceberg en el Atlántico Norte, es como si abriéramos un grifo de agua dulce y fría en el océano. ¿Y qué va a hacer este agua fría y dulce en el océano? Pues lo que va a hacer va a ser prácticamente parar la corriente del Golfo. Yo os he comentado antes que esta corriente del Golfo actualmente, en un periodo interglaciar, donde el hielo está reducido a Groenlandia, llega hasta los mares. Pero cuando hay este agua fría, ¿qué ocurre? Que paraliza
este Golfo de México, esta corriente del Golfo. Y entonces lo que ocurre es que no hay liberación de calor en las latitudes altas y por lo tanto se enfrían y en particular Europa se enfría. Esta hipótesis ha sido verificada, ha sido apoyada por estudios de modelización en los cuales vosotros veis aquí que hay una llegada de agua dulce al océano, eso han metido los modelizadores en el modelo, y la salida del modelo, ¿qué es lo que nos da? Un enfriamiento de las temperaturas de la atmósfera en Europa y sobre todo en el oeste de Europa. Pero ¿qué ocurre? Que estos son modelos, y a nosotros nos hacen falta datos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a buscar otro indicio, en este caso, indicio del clima continental. Este indicio son los granos de polen. Estudiando los granos de polen de los sedimentos, podemos remontar a la vegetación que los ha producido y, como os he enseñado al principio de mi charla, la vegetación está distribuida siguiendo los parámetros climáticos. Por lo tanto, de esta vegetación podemos remontar al clima. Entonces encontramos en los sedimentos, en las secuencias sedimentarias, podemos encontrar conjuntos polínicos dominados por pólenes del bosque mediterráneo, con pino, encina, olivo, o, por ejemplo, pólenes de una vegetación semidesértica como artemisia, efedra, quenopodiáceas, pero otros conjuntos están dominados por pólenes del bosque boreal, etc. Entonces podemos realmente deducir el clima. Y sobre todo, mejor, lo que podemos hacer mejor es, volviendo a los sedimentos oceánicos, es estudiar los pólenes de los sedimentos oceánicos, porque el polen está preservado en las secuencias sedimentarias marinas que son profundas, pero cercanas al continente. En estas secuencias sedimentarias encontráis el polen, que nos da una idea del clima, incluso microcarbones, que nos dan una idea del régimen de los incendios y también del clima atmosférico. También tenemos organismos marinos como algas unicelulares o los foraminíferos, que nos van a indicar las temperaturas del agua de superficie. Tenemos también el testimonio de la llegada de iceberg en el Atlántico Norte, que son los AIRD, que no os he dicho antes, son los Ice Raft Debris. Y además tenemos también foraminíferos que nos van a indicar los cambios en el volumen de hielo gracias al delta O18. Con todo esto, en el mismo sedimento vamos a saber la respuesta de la atmósfera, de la vegetación, a esta variabilidad milenaria. Pero bueno, para tener estos indicios, para obtener estas secuencias sedimentarias marinas, hay que participar a misiones oceanográficas. Y aquí, por ejemplo, os enseño unas cuantas fotos de la última misión a la cual he participado, que es con un barco americano, JOIDES Resolution, el cual fue en el 2011-2012 en el margen ibérico, y lo que se hace es, bueno, pues recoger los sondeos. Allí se recogieron 5 kilómetros de sedimento, cubriendo los 5 millones de años en diferentes sitios, en diferentes localidades del margen ibérico. También se describe el sedimento, se tratan los sedimentos, hay laboratorios en este barco y yo, bueno, ahí me veis preparando las muestras para aislar el polen. Luego se observan al microscopio y al final, bueno, pues de vez en cuando se duerme un poco porque son turnos de 12 horas y, bueno, pues se descansa un poquitito y para volver a trabajar. Yo os voy a enseñar unos resultados que vienen de otra expedición, de otras expediciones, en el marco de un programa internacional IMECHIS. Estos resultados os van a mostrar la respuesta del oeste de Europa a la variabilidad climática milenaria registrada en el Atlántico Norte y en la atmósfera de Groenlandia.
Estas misiones oceanográficas se han realizado con otro barco, un buque oceanográfico francés, el Marion Dufresne, que tiene otro sistema de sondeo, que es una sonda con pistón, es decir, el tubo tiene un peso, y este tubo va a atravesar la columna de agua, va a atravesar el sedimento, en un momento dado se para, ya no puede atravesarlo más, y entonces hay un pistón que va a chupar el sedimento, es como una jeringuilla. Bueno, pues aquí veis una parte de las secuencias marinas que hay en el margen europeo, y veréis que enfrente de Galicia hay 3. O sea que es una zona que ha dado muy buenos datos, como veréis en las diapositivas siguientes. Estos sondeos, además, están estratégicamente bien hechos, porque están enfrente de 2 regiones biogeográficamente muy diferentes, la región mediterránea y la región eurosiberiana. Por lo tanto, vamos a saber en las 2 regiones climáticamente contrastadas cómo el clima responde a la variabilidad milenaria. Esta es la figura más complicada que os voy a enseñar, pero es importante, y son resultados que vienen del sondeo recogido enfrente de Lisboa, es decir, en la región mediterránea. Tenéis en abscisas los últimos 140.000 años y tenéis en ordenadas diferentes curvas. Primeramente en negro, debajo, os estoy enseñando la curva de cambios en el volumen de hielo, con el delta O18. Este es el último interglaciar. Después tenemos una entrada en glaciación, progresivamente ahí se acumula. Aquí tenemos un primer máximo glaciar, luego tenemos un poco de deglaciación, luego tenemos aquí otro máximo glaciar, que es el último, que os he enseñado antes, hace 20.000 años, y ya luego deglaciación y nuestro interglaciar, que ha empezado hace 11.700 años. Las curvas en rojo nos indican variaciones en la temperatura del agua de superficie. Y veis que varían con la misma ciclicidad que las variaciones en la atmósfera de Groenlandia que veis en lo alto de la diapositiva. Luego tenemos las concentraciones de IRD, de sedimento grueso, indicando los avances de iceberg. Y en estos niveles es en los niveles en los que hay el máximo de del foraminífero polar, en Epaquiderma senestra. En fin, en verde podéis ver la evolución del bosque mediterráneo. Veis en el último interglaciar una gran cantidad de bosque, y en nuestro interglaciar también hay un pico de bosque mediterráneo. Nos están indicando condiciones de veranos cálidos y secos e inviernos húmedos, el típico clima estacional del Mediterráneo actualmente. Y entre los 2 interglaciares podéis ver todas estas oscilaciones de este bosque mediterráneo, y podéis ver que cuando hay una disminución de las temperaturas del agua de superficie, hay una contracción de este bosque mediterráneo. Y cuando hay un aumento en las temperaturas de agua de superficie, observáis un aumento en este bosque mediterráneo. Por lo tanto, se deduce que la vegetación ha respondido rápidamente a estos cambios climáticos milenarios. Y el clima de la atmósfera de Europa como consecuencia. Estos cambios, ya os he comentado que son muy rápidos, más o menos en menos de 100 años, y son muy amplios. Es decir, se asimilan a la rapidez y amplitud del cambio que estamos viviendo actualmente. Y este periodo de los últimos 140.000 años es contemporáneo
de los hombres de Neandertal y de los hombres modernos como nosotros, nuestros ancestros. Quiero decir con esto que estos hombres, el hombre moderno en particular, que ha sobrevivido porque nosotros estamos aquí todavía, han tenido que adaptarse a estos cambios climáticos tan profundos. Efectivamente, tenían otro tipo de economía que les permitía una mayor movilidad y quizás una mayor adaptación. Interesante de observar lo que ocurre en las latitudes más altas del oeste europeo. Y os enseño en verde aquí la curva del bosque atlántico a 42 grados norte. Es decir, estos son los sondeos que vienen de enfrente de La Coruña. Y aquí podéis ver que estas curvas también oscilan de manera similar a la curva de Groenlandia. Por cierto, esta curva del bosque atlántico enfrente de Galicia, una parte de los datos provienen de los análisis de Luisa Santos. Y veis aquí también, a 45 grados, el bosque atlántico en el oeste de Francia, que también oscila de manera similar a la curva de Groenlandia. Lo que es importante de observar en esta figura es que Groenlandia se calienta mucho en los ciclos que se llaman 16-17, 12, 11 y 8-7. Pero en la región mediterránea, los calentamientos más importantes en el último periodo glaciar se producen en el 16-17 y en el 7-8. Y más al norte de 40 grados, los calentamientos más importantes se producen en otros ciclos de Dansgaard-Oesgard. Se producen en el 14 y en el 12. Es decir, que hay una respuesta contrastada del clima y de la vegetación en Europa según la latitud. Y que no es porque Groenlandia se caliente mucho que todas las regiones del globo se van a calentar tanto. Habrá una especificidad regional. Entonces, en el oeste de Europa, ¿por qué hay esta respuesta contrastada del clima y de la vegetación? Pues nosotros hemos lanzado una hipótesis que es la siguiente. En la región mediterránea, está muy afectada por el parámetro orbital de la precesión que yo os he explicado antes. Y aquí veis que los mínima de precesión, la curva está invertida, los mínima de precesión coinciden con los mayores calentamientos en la región mediterránea. ¿Y esto por qué? Porque los mínima de precesión nos están dando unas condiciones de base de una gran estacionalidad. Y como el clima mediterráneo se define por su estacionalidad, por lo tanto, en esos momentos tendremos la mejor expresión de este clima. Sin embargo, en las latitudes más altas de 40 grados, en la región atlántica eurosiberiana, lo que observamos es que los máximos calentamientos se producen cuando hay un máximo en la oblicuidad. Ya os he comentado antes que la oblicuidad, sobre todo, afecta a las zonas altas y a los polos. Por lo tanto, 40 grados ya es suficientemente alto y ya tiene un impacto para amplificar los calentamientos milenarios. Con los conjuntos polínicos que encontramos en las secuencias sedimentarias marinas, podemos hacer estimaciones cuantitativas de la temperatura y de las precipitaciones. El conjunto polínico que se encuentra en estos sedimentos marinos es rico desde el punto de vista florístico y hay una cantidad de polen buena, relativamente alta, que hace que estos conjuntos polínicos sean estadísticamente fiables. Y aquí veis, por ejemplo,
que durante un acontecimiento de Heinrich, cuando el océano estaba invadido por iceberg, la temperatura media del mes más frío era -2 grados. Ahora son 5 grados. Por lo tanto, 7 grados de anomalía. Y las precipitaciones, 800 milímetros, cuando ahora se sabe que casi tenéis 2000 milímetros de precipitaciones. Otro ejemplo, en el sureste de la península ibérica hay -5 grados, o sea, en el acontecimiento de Heinrich actualmente tienen 5 grados, o sea, 10 grados de anomalía. Y las precipitaciones actualmente son de 600 milímetros anuales y en el acontecimiento de Heinrich era 200 milímetros. Si miramos al océano, las temperaturas de verano, estimadas gracias al estudio de los conjuntos de foraminíferos, se ve que durante estos acontecimientos de Heinrich había 0 grados en el Golfo de Vizcaya y en el lago de Galicia 4 grados. O sea, imaginaros, aquí no se podía ni bañarse ni hacer surf. Aparte que había iceberg que estaban por ahí también. O sea que tampoco se podía hacer vela. Y durante el calentamiento, el interestado de Groenlandia, bueno, las temperaturas y precipitaciones se acercan de las que conocemos actualmente en el interglacial. Bien, pues ahora vamos a hablar, para finalizar esta charla, de un tema, bueno, que puede ser un poco más sexy, en el sentido de que, bueno, ahora con esta fusión de Groenlandia que se observa, ¿qué impacto tiene sobre el clima de Europa Occidental? Habéis visto que la llegada de agua dulce en gran cantidad, por la llegada de los iceberg en el Atlántico Norte, nos produce un enfriamiento y una aridez en el clima europeo en general. Pues haciendo simulaciones de la fusión de Groenlandia, los modelizadores avanzan una hipótesis a priori, que es que la fusión de Groenlandia reduce la intensidad de la circulación termolina, es decir, que no hay tanta producción de agua profunda y de liberación de calor en los mares nórdicos, y produce un enfriamiento en Europa. Aquí veis con azul y verde. Pero, como siempre, queremos tener datos para evaluar lo que nos dice el modelo. Y para ello hemos trabajado, bueno, y además de esto, no sé si habéis visto la película El día después, en la cual no tienen ninguna duda en decir que cuando hay una llegada de agua dulce al Atlántico Norte, pues todo el continente se va a helar, ¿no? Y ahí tenéis Londres y París bajo el hielo. Bueno, pues para verificar la hipótesis de los modelizadores, nosotros hemos trabajado en el último interglacial, en el periodo del último interglacial. ¿Por qué? Porque hace 130.000 años este interglacial es el periodo más reciente con un verano más cálido que el actual en el Atlántico Norte. El nivel del mar era de 4 a 9 metros más alto que el actual. Se sabe ahora que desde el principio del siglo XX hay un aumento en el nivel del mar de más o menos 2 centímetros. La temperatura de Groenlandia era 5 grados más alta que la actual. Y hay una importante fusión de Groenlandia, como veis en las figuras, y por lo tanto hay un aporte de agua dulce al Atlántico Norte. Y también en ese momento la vegetación cubría el sur de Groenlandia. Bueno, pues hemos en 2 secuencias, en una secuencia que se encuentra al sur de Groenlandia, en el Erik Drift, y en la secuencia del Golfo de Vizcaya. La secuencia al sur de Groenlandia nos da indicios de la variación en la fusión de Groenlandia. Hacia arriba es una gran fusión. Y el sondeo del Golfo de Vizcaya nos va a dar el clima de Europa, de Europa del oeste,
Y gracias al análisis polínico, aquí lo veis, los porcentajes del bosque atlántico, y lo que se observa es que cuando a 130.000 años tenemos una gran fusión de Groenlandia, las temperaturas son muy elevadas, incluso 2 grados más elevadas que actualmente en verano. Un desarrollo fuerte del bosque atlántico y la circulación termoalina en negro se está empezando a reforzar. ¿Qué ocurre? Que a 130.000 años, contra la hipótesis de los modelizadores, tenemos una fusión máxima de Groenlandia, contemporánea de las temperaturas más elevadas en Europa y de un aumento de la circulación termoalina que no llega, sin embargo, al máximo. Cuando yo enseñé estos resultados a modelizadores de la Universidad de Ámsterdam, me dijeron: no demuestras nada y tenemos que ver si esta situación es físicamente posible. Entonces fueron muy eficaces y trabajaron en un modelo climático, LoveClim, que es un modelo que representa muy bien el océano, la atmósfera, los ciclos biogeoquímicos, etcétera, que determinan el clima. E hicieron 2 simulaciones. La primera simulación la hicieron a 130.000 años para ver la temperatura del aire y la intensidad de la circulación termoalina. Y lo que veis es que en rojo, rojo y rosa fuerte, veis que las temperaturas a 130.000 años eran más elevadas que las actuales, porque son anomalías con respecto a la actual. Y además veis que hay 3 centros de formación de agua profunda y, por lo tanto, de liberación de calor hacia la atmósfera, que es en los mares nórdicos, al norte de Islandia y en el mar de Labrador. Esto, de alguna manera, estas temperaturas altas y estos centros estos 3 centros de convección, es de una manera, es normal que esta simulación produzca esto, porque la insolación hace 130.000 años era mucho más importante que la insolación actual. Pero, bueno, hay que ver ahora el impacto de la fusión de Groenlandia. Entonces, hicieron otra simulación, que veis abajo, y estas son anomalías con respecto a la simulación de 130.000 años. Y veis que en amarillo no hay cambio en la temperatura. Es decir, las temperaturas de Europa siguen siendo cálidas. Sin embargo, el lado oeste del Atlántico Norte se enfría, entre otras cosas porque ya no está el centro de convección del mar de Labrador, tampoco está el centro de convección al norte de Islandia, y el único que queda es el de los mares nórdicos, y por esto tenemos calor en Europa. Por lo tanto, la fusión de Groenlandia no produce un enfriamiento en Europa, aunque la circulación termoalina no es muy intensa. Pero claro, porque aunque el centro de convección de los mares nórdicos es importante, funciona bien, los otros que están más del lado del margen americano no funcionan. Podemos decir también que la fusión de Groenlandia actual y futura estaría asociada a temperaturas cálidas en Europa y no frías, y que esta fusión no podrá contrarrestar el calentamiento global asociado al aumento de gases de efecto invernadero. La conclusión general de esta charla y los mensajes que me gustaría que, como dicen en el mundo anglófono, os llevéis a casa, es que el clima ha variado de manera muy rápida en menos de 100 años, el tiempo actualmente de una generación humana, que hay una regionalización del cambio climático, es decir, cuando hay un calentamiento global se va a regionalizar, va a ser según la región, la respuesta de cada región es diferente, y esto es uno de los problemas que quiere resolver el panel internacional sobre el cambio climático. Hay que ver
cómo cada región va a responder, porque esto es muy importante, por ejemplo, con respecto a la agricultura y a los tipos de cultivos que se deberían introducir o no. Y una conclusión mucho más general, que es decir, que el clima del pasado es una clave para comprender el clima presente y futuro, porque no hay ningún impacto antrópico, y nos muestra este clima del pasado que el sistema Tierra, con el océano, la atmósfera, el hielo y la vegetación, es realmente como un organismo vivo que cambia continuamente y que la constante del clima es su cambio perpetuo. Bueno, nada más deciros, gracias por vuestra atención y mostraros aquí un poco, bueno, toda la gente con la que he colaborado en los últimos 30 años. Y a Luisa se le ve muy mal, pero a Luisa se le ve justamente haciendo lo que más le gusta, que es la enseñanza. Y bueno, pues nada más, ya ahora estoy abierta a las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María Fernanda, por esta charla tan interesante. Y bueno, pasamos ahora al turno de preguntas. Sabéis que podéis hacer las preguntas mejor con la opción de levantar la mano, pero también las podríais hacer a través del chat. O sea que cuando queráis podéis hacer alguna pregunta. Una pregunta, María, ¿has dejado de compartir pantalla? Ay, no, sí, pero es que se ha parado ella, ¿eh? O sea, vale, ahora, perfecto. Vale. Pues ahora, si la gente se anima a hacer alguna pregunta o alguna aclaración. ¿Alguna mano levantada? No veo ninguna. Mis alumnos, ¿alguna pregunta? ¿Esto sube nota? Radical. Mira, tenemos una pregunta de Alexander Peón. Sí, hola. Hola. A ver, antes explicamos que en los ciclos de Heinrich la corriente termoalina salía de la costa de Estados Unidos. Entonces, habías explicado antes una hipótesis que era que los fragmentos de Heinrich se originaban por culpa de que esa corriente cálida azotaba al glaciar. ¿Cómo son compatibles estas dos evidencias? No. A ver, vamos a ver. Lo que he dicho es que la fragmentación del casquete americano puede ocurrir porque hay una corriente de subsuperficie que es cálida. La corriente de superficie es fría. Y esta corriente de subsuperficie, más baja, llega de la Antártida y puede atacar la plataforma continental. Vale. Que está junto al casquete americano. Perfecto, gracias por la aclaración. Pero no es la corriente del Golfo, ¿eh? No, es una corriente que va por debajo de la corriente del Golfo. Muchas gracias. Nada. Gracias, María. ¿Alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta. Bueno, mientras no hay ninguna pregunta más, voy a aprovechar yo para hacerte alguna pregunta. Sobre esa variabilidad climática milenaria que se registra también en el Atlántico Norte y en Groenlandia, ya nos dijiste que tenía un impacto global dependiendo de las zonas y se estudia de la misma forma esa variabilidad climática en el resto de las regiones de la Tierra. ¿Cómo se sabe que esa variabilidad afecta a todas las regiones de la Tierra? Sí. Bueno, porque primeramente cuando se estudian los sondeos de la Antártida, los sondeos de hielo de la Antártida, se ve también la misma variabilidad milenaria, lo que quiere decir que no es un fenómeno solo del hemisferio norte, sino que también está en el hemisferio sur.
También en los archivos de hielo hay hielo, donde se estudia el delta O18, pero hay también bolas de aire, hay burbujas de aire. Y en esas burbujas de aire se estudia se mide las concentraciones de dióxido de carbono, de metano, de óxido nitroso, y se observa que las concentraciones de estos gases de efecto invernadero varían en consonancia con la variabilidad milenaria. Y estos gases son globales porque están distribuidos en toda la atmósfera terrestre. Y luego hay datos también que vienen de secuencias de China, de Brasil, etcétera, que muestran todos la misma variabilidad milenaria. Muy bien. Y ya la pregunta del millón. Con vuestros estudios, ¿cuándo pensáis que podemos entrar, o nuestros próximos habitantes, en una glaciación? Bueno, pues hay que saber que en el último millón de años hay una ciclicidad de 100.000 años, dominante, entre ciclo glaciar e interglaciar, que los interglaciares del pasado han durado entre más o menos 10.000 y 30.000 años, y que nuestro interglaciar tiene una configuración orbital parecida a un interglaciar que ha durado 12.000 años, 12.400 años. Entonces, si nuestro interglaciar ha empezado hace 11.700, pues nos quedarían varios siglos antes de entrar en glaciación si no hubiera impacto humano. ¿Qué ocurre? Que hay modelizadores que han modelizado justamente nuestro futuro y la duración del interglaciar, y dicen que vamos a entrar en una nueva época glaciar por culpa del aumento de los gases de efecto invernadero dentro de 50.000 años. Es decir, que nuestro interglaciar va a durar mucho más. Bueno, eso nos tranquiliza. Nos tranquiliza, pero nos adaptaríamos seguramente. Hombre, eso desde luego, eso seguro, como a la COVID, igual. Exactamente, nos adaptamos a lo que sea. Bueno, pues no veo por ahí ninguna mano levantada. No sé si Gemma quiere comentar algo, ni veo así ninguna pregunta en el chat. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más. Hola. No, nada, que me ha parecido muy buena pregunta esta que acabas de hacer, pero pensar que vamos a alargar el periodo de interglacial por culpa de los gases de efecto invernadero, no sé si es tranquilizante o no lo es. Bueno, tengo que decir también, en puntualizar esto, porque tengo que decir que los modelos son imperfectos, y que ese modelo, del que dicen que vamos a tener un glaciar dentro de 50.000 años, por ejemplo, toda la parte atmosférica no está bien representada. En el mismo artículo ellos dicen la parte atmosférica no está bien representada, bueno, pues porque, entre otras cosas, porque, por ejemplo, las nubes son muy difíciles de modelizar. Y las nubes llevan agua, ese agua se puede transformar en hielo, y bueno, pues eso es muy difícil. Eso es realmente. Entonces, quizás si hubiera una mejor representación de la atmósfera en esos modelos, pues quizás entraríamos en glaciación antes, un poco antes, no lo sé, o mucho antes. Pero bueno, este es el interés también del polen, porque nos da indicios de la atmósfera. Y en el margen ibérico, de la intensidad y dirección de los vientos del oeste, que son muy importantes en las entradas en glaciación, porque tiene que haber humedad del sur al norte para que se pueda acumular el hielo. Ok. Muy bien, muchas gracias, María. ¿Alguna pregunta más?
Ah, sí, tenemos una mano levantada por ahí de Alejandro. Hola. Alejandro. ¿Me oyes? Bueno, yo quería decirle a Gemma o Gemma, como no sé muy bien cómo se llama, que yo no tengo ninguna prisa por llegar a una glaciación, ¿eh? Que a mí ya me va bien con que el interglaciar se extienda y a casi toda la vida del planeta y sobre todo a la que vive en los trópicos, que es donde está casi toda la vida del planeta. Y a María Fernanda le quería preguntar, a ver, ¿cómo resumir esto? Varias preguntas en una. A, ¿vivimos en un periodo de calentamiento? B, ¿es un periodo de calentamiento más exagerado que los últimos que hayan pasado en el planeta? Y C, ¿a qué atribuyes más, si es que estamos en un periodo de calentamiento, que se dé a los ciclos de Milankovic o a la actividad humana? Bueno, primeramente, estamos en un interglaciar, por lo tanto, es un periodo que es cálido. Espera, porque me han sido tres. Espera, cálido. Espera, se me ha olvidado ya la segunda, oye. Si es más fuerte este calentamiento que otros que ha habido anteriormente. No, justamente, ya os he comentado, en el último interglaciar era más cálido. Y Groenlandia estaba tenía una mayor fusión. Y el nivel del mar, 4 a 9 metros más alto. Ahora, desde el siglo XX, son 2 centímetros. O sea que el último interglaciar era muy cálido. Sí, vale. Y luego hay periodos también, por ejemplo, en el Plioceno, al final del Plioceno, también hay momentos que son mucho más cálidos. Y con concentraciones de gases de efecto invernadero que me parece son, si me acuerdo bien, más o menos parecidas a las que tenemos ahora, de 400 ppm para el dióxido de carbono, por ejemplo. Pero, y luego, por supuesto que una parte del calentamiento actual es antrópico, eso no hay ninguna duda. Y sobre todo por los gases de efecto invernadero. Y si tuvieras que ponerle porcentajes a la influencia solar o astronómica y humana, ¿te mojarías? No, ese es el asunto, que justamente lo que tenemos que intentar es de discriminar la contribución humana y la contribución del ciclo natural del clima. Y eso es importante. No se sabe. Y eso, de momento, cuantitativamente no se sabe. La parte del natural y la parte de la humana. Pero la humana es segura. Entonces, ¿por qué en los telediarios solo se habla de la parte humana y no de la astronómica? Pues por ¿Te eso enfada mucho eso? Pues por eso he querido hacer la charla. Porque cuando yo a la gente, a mis amigos, les empiezo a explicar que hay una variabilidad climática natural, que el clima ha cambiado siempre, has visto las conclusiones, es decir, todo esto, se quedan con la boca abierta y dicen, anda, si esto no sabemos. O sea, porque en los telediarios, o sea, y en los periódicos quieren solamente mensajes simples. Y nada es simple. Y el clima no es simple. No, desde luego. Pues me gusta oírlo en voz alta de una experta paleoclimatóloga. Luego, por ejemplo, efectivamente, yo también a los estudiantes les digo, si pensáis que se sabe todo del clima, yo no os voy a dar clase. ¿Por qué? O sea, ¿qué os voy a mostrar? Las curvas que dice que vamos a aumentar la temperatura de 8 grados en el 2100 y patar. Yo, no, o sea, quiero decir que si pensamos que sabemos todo, ¿por qué trabajar sobre el clima del pasado, no? A mí me da un poco la impresión de dos cosas. Una, que nos encantan los dogmas al cerebro humano y B, que nos encanta a los seres humanos pensar que los seres humanos somos malísimos, que debe de ser por alguna carga de tipo religioso, pero nos encanta eso, nos encanta. Vende muchísimo. Y además habéis visto que, bueno, en el periodo glaciar son unos cambios importantísimos, o sea, ¿os imagináis? 14 grados de diferencia de anomalía o 10 grados en la península ibérica, 14 grados en Francia, y que en unos siglos, y que esa gente ha podido, se ha adaptado y ha podido. Y es más, hay antropólogos que dicen que es gracias a eso, a esa variabilidad climática, que nuestro cerebro tiene una gran plasticidad.
y qué podemos innovar. No me extrañaría. ¿Puedo hacer una pregunta más o ya es demasiado? Sí, sí, por mí sí. Sí. No, hay paleoclimatólogos, en concreto un paleoclimatólogo que trabajaba en la Universidad de las Islas Baleares, que ahora está ya jubilado, Luis Pomar, que seguramente lo conocerás, que defiende que, lo que pasa que esto es más para la parte gaseosa, que igual no es tu fuerte, ¿no? Pero defiende que sí, que las curvas de concentración de CO2 en la atmósfera y de aumento de la temperatura son paralelas, pero curiosamente con un pequeño desfase y la curva la inicia la temperatura. El pico lo inicia la temperatura, no el CO2. Con lo cual, según él, lo que pasa es que las cuestiones astronómicas aumentan la temperatura del planeta y esto provoca que el océano, que es el gran repositorio del CO2, libere CO2, pero no al revés, que el CO2 fue antes, el aumento de CO2 anterior al aumento de la temperatura, sino que el desfase se da en el sentido contrario. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, ¿qué opino? Pues que opino que diferentes estudios muestran diferentes cosas y que algunos estudios muestran antes el CO2 y otros muestran antes la temperatura. Vale. O sea, quiero decir que, en fin, porque claro, el problema también es que datar los sedimentos es muy difícil. Y por ejemplo, en el hielo de la Antártida tenemos las burbujas con el CO2 que están integradas en las capas de hielo, pero la cronología de la burbuja que está en la capa de hielo no es la misma que la de la capa de hielo. La burbuja se mete después. Y ese desfase en la, entre comillas, sedimentación de la burbuja se conoce también, no se conoce muy bien. Entonces, tampoco podemos estar seguros. Y yo creo que es por eso que hay diferentes estudios con respecto. Vamos, que salir de la discusión correlación, causación es complicada, ¿no? Muy complicado. Sí. Vale. Os digo que hay muchos temas de tesis para hacer todavía. Ok, no os molesto más. Muchísimas gracias. Una charla estupenda. Gracias a ti. Bueno, tenemos una pregunta por aquí por el chat de Paula que dice, por lo que comentaste al final de la charla, parece que la contribución humana acelera el proceso natural de calentamiento. ¿Puede ser o lo entendí mal? A ver, vamos a ver. Sí, ya se puede decir. Vamos a ver. Ahora, desde el punto de vista de la insolación, estamos en una bajada de insolación. En este caso, la insolación no puede producir el calentamiento directamente, vamos a decir. Entonces, el calentamiento que observamos es sobre todo, no digo únicamente, sobre todo debido al dióxido de carbono, o sea, a las concentraciones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, lo que yo he dicho es que con esta gran cantidad de CO2 que produce un calentamiento, porque son medidas, se mide y se ve, se va a fundir Groenlandia. Pero que la fusión de Groenlandia no va a poder contrarrestar el calentamiento que tenemos, que es debido en gran parte, pero no sabemos de cuánto, al ser humano. Ya. Vamos a ver, tenemos otra pregunta, una mano levantada de una alumna que tengo aquí que escribió algo muy largo en el chat, pero si quiere entrar con el micro, ¿puedes hacerlo, Nadisa? Bueno, espera. Vale, hola. Como tenéis dos micrófonos abiertos en la misma sala, se va a escuchar mal. Si se puede hablar directamente desde un ordenador. Hola. No parece que se arregle. Bueno, pues tenemos todos desactivados menos el de ella, pero no va. Bueno, leo lo que escribió ella en el chat, que dice, realmente la historia climática de nuestro planeta es mucho más larga en comparación con la historia de la humanidad. El problema es que la actividad humana ha modificado el ciclo natural de la Tierra, por ello pienso que a partir de ahora habrá que tener en cuenta
el efecto antropológico en el clima natural del planeta, aunque es cierto que en los medios de comunicación se manipula la información. Igualmente, estudiar el clima del pasado es muy importante para hacer predicciones sobre el clima en un futuro, pero sin olvidar el efecto de la actividad humana. Me ha gustado mucho la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, tenemos ahora una mano levantada de una persona que conoces también, que es Roberto Bao. Sí, sí, sí. Hola, Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué pena de no poder compartir un poco de pulpo contigo. Bueno, pero no puede ser. Bueno, Eso. al menos nos vemos virtualmente. Eso. Bueno, ¿cuánto tiempo? Mira, la pregunta que te quería hacer es, entonces, por lo que deduzco de tu charla, se puede descartar prácticamente en su totalidad la vieja idea aquella de Wally Broker de que una interrupción de la circulación termohalina y debido a la descarga de agua dulce del casquete del Ártico podría desencadenar una rápida glaciación. Sí, es decir, vamos a ver. Quien va a disparar una glaciación es realmente un cambio en la insolación y asociada a diferentes mecanismos de retroacción que amplifican esta disminución en la insolación. Y yo pienso que la disminución de la circulación termohalina es, vamos a decir, sería, ¿cómo decir?, más una consecuencia. Es decir, en las entradas en glaciación hay muchas hipótesis. Una hipótesis, por ejemplo, es que cuando tienes una disminución de insolación, hay un cambio de vegetación en las zonas altas y pasas de taiga a tundra. La nieve sobre la tundra dobla el albedo. Claro. Entonces, eso produce un enfriamiento más importante. Al mismo tiempo, tienes, fíjate, una gran cantidad de tormentas que van a llegar al norte y que se van a depositar en forma de nieve. ¿Por qué estas tormentas? Porque hay un gradiente latitudinal de las temperaturas oceánicas muy importante. O sea, que hay incluso hasta relativamente aumentos en la circulación termohalina, que es la que va a llevar todo este calor. Pero como arriba está muy frío, todo cae en forma de nieve y la insolación es baja, por lo tanto en verano, el verano es fresco y ahí se acumula el hielo. O sea, yo no descartaría completamente, vamos a decir, pero me parece difícil contestar a tu pregunta, pero quiero decir que yo en las hipótesis he visto más, por ejemplo, pues yo qué sé, el impacto de la vegetación y el impacto del cambio de las precipitaciones en el hemisferio norte, es decir, la atmósfera. Vale. Mira, y una segunda pregunta, claro, no tocas el tema de la variabilidad durante el Holoceno, ¿no? Lo has tocado muy poco. Pero claro, si tú comparas la tasa, bueno, enlazando con lo que preguntaba Alejandro, ¿no? Si tú comparas la tasa, ¿no?, de cambio de la temperatura durante el Holoceno comparado dentro del Holoceno, parece que la reciente, desde luego, está muy disparada, ¿no? Sí, 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 Es la sí. revolución industrial. Sí, sí, no, pero por eso digo que, por supuesto, hay una influencia antrópica, pero no sabemos de cuánto. O sea, quizás es de mucho, pero el problema es que el sistema natural también nos da sorpresas. Entonces, bueno, y sí, o sea, que desde las variabilidades más o menos, una cifra un poco así, en el Atlántico Norte es de 2 grados. O sea, ya sabes, eso lo he dicho. Luego, por supuesto, sí, sí. Además, lo que caracteriza esta época es que la concentración de dióxido de carbono aumenta y muy rápidamente. Pero bueno, también en los interestadios, en los calentamientos de Dansgaard-Oeschger, también aumenta muy rápidamente, sobre todo el metano, también un poco la misma rapidez.
Muy bien, pues muchas gracias. Nada, Gaby. Venga, Gracias. espero que nos veamos pronto. Sí, sí. Venga, hasta luego. Bueno, tenemos una pregunta también de Sergio. Si quieres, Sergio, puedes intervenir. A ver, vamos a apagar. Yo quería preguntar si en algún momento de la historia, bueno, si de la historia se ha producido un aumento tan rápido de las temperaturas como actualmente o no. A ver. Vamos a ver. Tan rápido, sí, durante los calentamientos de Danskar-Oeschger. El problema es que las condiciones de base eran glaciares y ahora no. Ahora nuestras condiciones de base son interglaciares. Pero la rapidez y la amplitud del cambio climático es similar a la de ahora, es similar a la de los ciclos de Danskar-Oeschger. Vale, gracias. A ver, Luisa, seguimos con Astray, que ha levantado la mano hace un ratito. Perdón, que no me activaba el micrófono. Sin problema. Sí, que efectivamente, teníamos ahí otra mano levantada. Cuando quiera. Hola. Hola. Yo quería preguntar, has dicho que para conocer la temperatura se estudiaban los isótopos de oxígeno. Y mi pregunta es, ¿se estudian en qué? ¿En conchas o en el propio sedimento, en agua? No, espera. Es decir, el delta O18 que os he enseñado del carbonato cálcico es la concha, es la concha del foraminífero. Vale. Y de ahí puedes sacar dos señales, la temperatura del océano, pero cuando trabajas con foraminíferos planctónicos que viven en la superficie del océano. Pero a nosotros lo que nos interesa también es tener la señal del volumen de hielo. Y la señal del volumen de hielo se tiene sobre todo cuando trabajas con los foraminíferos bénticos que viven en el fondo de los océanos, porque el fondo del océano, fondo, tiene una temperatura que es constante, que es más o menos de 2 grados. Y lo que ocurre es que la señal del delta O18 está controlada por la temperatura del océano y por el volumen de hielo que está acumulado en los polos. O sea que yo no he querido explicar todo esto porque no, en fin, más general. Pero bueno, y luego cuando se estiman temperaturas de agua de superficie, se utilizan mucho los conjuntos de foraminíferos, porque se distribuyen actualmente siguiendo parámetros climáticos como la vegetación. ¿Y cómo has dicho que se distingue entre los foraminíferos bentónicos y los...? La morfología es diferente. Unos viven en la superficie y los bénticos en el fondo, y son diferentes. Son diferentes como, yo qué sé, como un reno y un ciervo, ¿no? Sí, vale. Pero están todos en los sedimentos, entiendo. Todos se sedimentan. En la nieve marina todos se sedimentan. Vale. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, no sé si quiere hacer otra pregunta o se le quedó la mano de antes, Alejandro. No, es otra pregunta. Eso es un comentario más bien, vale. al hilo de lo que decía Roberto, que me gustaría recordar que hay un paper en Nature publicado ya de hace no mucho tiempo, pero a lo mejor tiene ya un par de años, en el que nos recuerdan que cuando pensamos en el cambio antrópico no tenemos que pensar solo de la revolución industrial para acá, sino que llevamos quemando bosques desde el Neolítico. O sea, este planeta estaba lleno de bosques, desde el Ártico, lo que no era tropical era subtropical, hace 50 millones de años en el Eoceno, y llevamos quemando bosques desde entonces. Y todo ese CO2, obviamente, tiene que estar en algún sitio. Está en la atmósfera, aparte de los sinks que haya por ahí, ¿no? Pero no sé por qué siempre pensamos en que todo comienza con la revolución industrial, cuando este paper creo que modeliza que ya la llegada de la próxima glaciación ya solo
antes de llegar a la revolución industrial ya se habría retrasado la llegada de la siguiente glaciación como 50.000 años. Y si le añadimos la revolución industrial, entonces aún se retrasa más. Por lo menos eso es lo que dice el paper. Vamos, no sé qué opina. Bueno, yo, en fin, me imagino que uno de los autores sería Rudiman. Es que no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Yo no conozco ese artículo en particular. Lo que pasa es que el problema es que Rudiman se basa mucho en lo que ocurre, o sea, él dice que el metano aumenta, el metano en particular aumenta en los arrozales asiáticos a partir de cuando los chinos, bueno, los asiáticos empiezan a cultivar el arroz y tal. El problema es que al mismo tiempo esa época es una época en la cual el bosque está por todos los sitios. O sea, aunque ciertas poblaciones corten los árboles, de manera global hay mucho bosque. Entonces, yo, bueno, la cojo un poco con pinzas, esa hipótesis, pero no conozco el artículo. Creo que hablaban de CO2 más que de metano, pero vaya, por ejemplo... Pero bueno, pero el bosque también es un pozo, para el CO2 también. Es un sumidero, sí. Pero... En el calentamiento de la Edad Media, por ejemplo, que se aprovechó para talar todo lo que se pudo y transformar en una agricultura, pues eso es otra cosa que tampoco solemos pensar en ello, ¿no? Porque como los registros de temperatura existen solo desde hace 100 o 150 años, pues nos centramos en eso, que coincide con el inicio de la revolución industrial, pero en realidad el cambio antrópico del planeta es muchísimo más antiguo. Sí, no, eso está clarísimo. Bueno, y sobre todo el sedentarismo, O sea, quiero decir que los cazadores-recolectores se pudieron adaptar, Aquí estamos. Los otros ya son sedentarios. Entonces, nosotros con nuestra economía, ¿qué va a pasar? O sea, bueno, on verá. Eso, exactamente. Pero bueno, yo desde luego, yo personalmente, yo no soy catastrofista. No, yo tampoco. Gracias, María Fernanda. Bueno, voy a meter un par de preguntas que llevan en el chat aquí un ratito. Adrián dice, bueno, es una observación, si los organismos procariotas y luego eucariotas provocaron la gran oxidación que cambió el planeta en el Sidérico, obviamente el ser humano podría tener también esa influencia. Dice él. Bueno, la DISA decía que era mi micro el que estaba provocando la interferencia. Y tenemos una pregunta al hilo de lo que comentaba Roberto, de una persona que también conoces, de Manel, que dice, ¿cómo se explicaría el evento 8.2? Se asumía que era por un aporte de agua dulce masiva al Atlántico Norte. Pues sí, pero es decir que hay una cosa que es la fusión de Groenlandia, y otra cosa es que haya descargas que pueden venir de los ríos americanos o del Báltico, y que van a actuar de una manera como más, vamos a decir, mucho más directa sobre la corriente del Golfo. Porque la fusión de Groenlandia no está en el mismo sitio. O sea, no va a actuar de la misma manera sobre el Golfo, sobre la corriente del Golfo. Si, por ejemplo, en el 8.2 o incluso en el 3 reciente no se saben bien los caminos de la llegada de agua, pero parece ser que en uno de los casos es el Mississippi, pues el Mississippi que va a ralentizar la corriente del Golfo desde su inicio. Groenlandia está al norte, entonces el efecto no tiene por qué ser el mismo. Y en el Báltico lo mismo, porque el Báltico está más al sur. Roberto, creo que quiere volver a intervenir. Sí, bueno, también enlazando de nuevo con lo que comentaba Alejandro. A ver, por una parte, evidentemente el cambio durante el Neolítico fue brutal. Yo la razón por la que hablé de la revolución industrial fue porque tenía en mente la curva de anomalías de temperatura a lo largo del Holoceno y coincide que esa aceleración, ¿no?, pues se produce sobre todo pues a partir de la revolución industrial. Eso es la primera cuestión. Y enlazando con una cosa que comentabas antes, bueno, hablabas de William Rudiman, me gustaría hacerte, María Fernanda, una pregunta comprometida. ¿Qué te parece a ti, pues,
la designación del Antropoceno como una nueva época geológica, ¿o no? Bueno, pues yo, mira, no? sí. Es decir, desde el punto de vista geológico, yo he discutido mucho con Phil Gibbard, que él está en contra, Yeah. y es simplemente porque él dice que para él el Antropoceno a lo mejor es un evento, Yeah. pero no un periodo geológico. Bueno, pero no es desde el punto de vista formal, estratigráfico. Estratigráfico yo estaba contestando. Ya. Entonces, perdona, entonces si no es desde el punto de vista estratigráfico... No, quiero decir, ahí por una parte está la definición del Antropoceno como un periodo de un enorme impacto ambiental que puede asemejarse, por ejemplo, al de los grandes periodos de extinciones en la historia de la Tierra, pero luego está el aspecto puramente formal que debe seguir la Comisión Estratigráfica Internacional para designarlo como tal. Exacto, ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, simplemente quería saber tu opinión, nada más. No, es que prometido. A mí no me molesta el Antropoceno, quiero decir, pero bueno, desde el punto de vista estratigráfico, pues no lo quieren identificar, claro. Simplemente, pero no, pero parece ser que hay capas de plástico por todos los sitios a nivel global, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido es global. Ya, muy bien, bueno, pues nada, era solo eso, gracias. Gracias. Ay, vale. Bueno, pues vamos a hacer ya la última pregunta casi. A ver, que se me fue aquí participando en el chat. Se me fue mi chat, pero ya está volviendo. Te voy a hacer la última pregunta que tengo por aquí en el chat de una alumna. Vas a poder poner... A ver si la veo. Aquí. Vas a poder mostrar tus conocimientos de gallego, porque te la voy a plantear en gallego, María, ¿vale? Venga, voy despacito. Si finalmente conseguíramos retrasar o incluso frenar o cambio climático natural, o sea, antropogénico, modificando as nosas accións e a nosa industria, iso podería chegar a repercutir negativamente na nosa vida, planeta, xa que o cambio climático é un suceso periódico cíclico. No he entendido muy bien. Es decir, si pudiéramos frenar... retrasar o frenar la influencia del hombre en el cambio climático, eso podría repercutir negativamente en nuestra vida, en nuestro planeta, ya que es un suceso cíclico, periódico. Vamos a ver, el asunto es que lo que es cíclico es el cambio natural. Entonces, el impacto humano no... Ya, lo que cíclico es si hacemos que disminuya, claro, están un poco mezclados los conceptos, yo creo. Ella lo que pregunta es si hacemos que disminuya el impacto humano, si eso puede repercutir en negativamente en nuestra vida debido a esa periodicidad o esa variabilidad climática natural. Es decir, lo único que si dentro de poco entráramos en glaciación porque hemos quitado todo el CO2 de la atmósfera, etcétera, pues también nos encontraríamos con otros problemas. Lo que pasa que quizás la entrada en glaciación puede que sea un poco más lenta, pero no lo sé, no sé muy bien responder. No sé muy bien responder. Porque, bueno, de hecho el nivel del mar ya no está aumentando. Aunque quitemos el CO2, va a seguir aumentando. Por ejemplo, o sea que eso no... No sé, para mí lo más importante es realmente identificar los cambios a nivel regional de un calentamiento global que existe. Hay datos sí que existe. Y lo importante es esa regionalización, saber también discriminar lo que es del hombre y lo que es del ciclo climático.
Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a terminar la conferencia. Muchísimas gracias, María Fernanda, por todo y nos veremos prontito. Espero. Bueno, a vosotros, muchas gracias y espero eso. Nada. No sé si Jaime quiere hacer alguna intervención. Creo que de hecho está hablando porque le oigo desde aquí, pero Sí. ahora. No sé si me oís perfectamente. No, quería agradecerle a María Fernanda por la charla tan interesante y a Luisa también por presentarte, por presentarla y agradecer también a toda la gente que ha estado atenta haciendo las Luis, ten cuidado y que los alumnos van a reclamarse por las preguntas. Jaime. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dime. Se te está escuchando muy mal. Muy recortado. Muy mal. Esperad un instante. Que voy a intentar desde otro lado. Esperad un instante. Podéis ir, sí. Podéis ir abandonando. Algo decía Jaime de vosotros. Sí, me lo dejáis aquí, por favor. ¿Me oís ahora mejor? Sí. Sí. Nada, que muchísimas gracias, Fernanda. Estaba atento a dos cosas al mismo tiempo y esa era la razón porque un ordenador no iba demasiado bien, la otra sí que lo tengo conectado a la red. María Fernanda, muchísimas gracias por la charla tan interesante y Luisa, también muchísimas gracias por la presentación. Decía que los alumnos te van a reclamar ese punto que le has prometido, ¿eh? Así que muy bien para la gente que ha hecho preguntas. Bueno, pues a ver si puedes visitarnos alguna vez iniciar alguna cosa con la gente aquí de cambio climático, que seguramente que ya habéis estado haciendo. Prometido, sí. Muchas gracias entonces a todos. Nos vemos en la próxima conferencia a todos, que será el mes que viene, el día 18. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Chao, María. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias a todos.